Muy buenas, mis queridos hermanos sensuales y hermosos. Me alegra mucho tener una vez más su compañía en mi canal. En el video de hoy me picó ese gusanito de lo místico y lo oculto y decidí que este video se orientara a cosas extrañas en las vidas de grandes artistas literatos. Pensaba tocar solo el tema de las hermandades a las que pertenecieran, pero hubiese quedado demasiado apretado el video. Entonces pues sí hablaré de eso, pero me amplié un poquito más a otras coincidencias extrañas o prácticas raras de estos hombres. Así que dejemos la introducción y pasemos ya al tema de hoy, que será 5 autores literarios más extraños de lo que creías. Número 5. H.P. Lovecraft, el chico con una infancia peculiar. Howard Phillips Lovecraft, nacido en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890, fue un novelista y escritor estadounidense, conocido principalmente por sus obras en el género de terror. Trabajo que tuvo tal impacto que inclusive nació una cierta corriente filosófica gracias a su obra. Me refiero al cosmicismo, aunque cabe aclarar que esto fue indirectamente, pues dicha filosofía ganó atención solo hasta después de su muerte. Desde muy temprana edad la vida de Lovecraft no fue muy sencilla que digamos, y si bien su familia venía de una clase burguesa, su padre murió cuando él aún era un niño, quedándose al resguardo de su madre, quien lo sobreprotegió al punto de dejar ciertas secuelas en él. Se dice incluso que en algunas ocasiones ésta lo vestía como una niña cuando el escritor aún era pequeño. También es probable que la actitud arrogante de su madre, quien le prohibía juntarse con personas de menor clase que él, Lovecraft haya desarrollado un pensamiento abiertamente racista, principalmente con los afroamericanos. Desde pequeño mostró una inclinación natural hacia la literatura. A la temprana edad de 3 años ya había aprendido a leer y a los 6 a escribir. Y yo a los 6 años estaba pegando estampitas de Goku en mi álbum de Panini. Todo esto muy probablemente repercutió directamente en el desarrollo de su personalidad, haciéndolo un joven retraído, con un gusto por la soledad y la oscuridad que lo acompañaría durante toda su vida. Una de las principales figuras en la literatura a la que Lovecraft admiraba era a su compatriota Edgar Allan Poe, con el que en realidad compartía ciertas similitudes en su vida. Ambos creían que las relaciones íntimas eran algo repulsivas y trataban de evitarlas a toda costa. De hecho, se dice que Lovecraft llegó virgen a su matrimonio, a sus 34 años. Muchas alumnas del CONALEP estarían decepcionadas de este hombre. Parte de la ayuda que tenía para sobrevivir era de su círculo de seguidores, ya que, contrario a lo que se pueda pensar, Lovecraft no vivía principalmente de sus escritos. De hecho, nunca llegó a publicar algo formalmente, y su obra no fue realmente reconocida sino hasta algunos años después de su muerte. Y hablando de su muerte, también en eso compartió destino con su escritor favorito, ya que al igual que Allan Poe, Lovecraft murió en una situación económica muy precaria, ya divorciado y teniendo que vivir con una de sus tías en una habitación alquilada. En su último año de vida su salud había empeorado mucho, teniendo que ser internado en 1937 en el Hospital Jim Brown Memorial, hasta que finalmente murió por cáncer intestinal el 15 de marzo del mismo año. Número 4. Rubén Darío, el masón nicaragüense. Quizá a muchos de ustedes les suene el nombre de Félix Rubén García Sarmiento. ¿No? Bueno, entonces quizá les suene un poquito más como se le conoce en la literatura, Rubén Darío, poeta y diplomático nicaragüense, nacido el 18 de enero de 1867 en Metapa. Conocido también como el príncipe de las letras o el padre del modernismo, este autor fue uno de los máximos exponentes de este movimiento, reconocido por su trascendente poesía, pero quizá más desconocido en cuanto a su papel dentro de la masonería, que cabe destacar había sido prohibida por el catolicismo desde el año 1884. Y es que no es de extrañar, siendo que el poeta siempre tuvo cierta inclinación hacia el ocultismo, la parapsicología y el hipnotismo, teniendo estos intereses cierto impacto en su poesía. De hecho, cuando más adelante viaja a París, se da la tarea de buscar al ocultista Rosacruz Gerard Encauce, jefe y maestro del grupo independiente de estudios esotéricos, y a quien se le conocía con el título de El Papu. No, pero ya en serio, se le conocía como Papus. La experiencia que allí adquiere y los diferentes autores ocultistas que conoce influyen de igual manera en sus escritos, viéndose esta influencia principalmente en obras como El caso de la señorita Amelia o El mundo de los sueños. Con este remarcado interés en lo espiritual, Darío buscó conocimiento también en otros movimientos ocultistas y esotéricos como el pitagorismo y la teosofía. En fin, que estuvo navegando por mares ocultistas durante prácticamente toda su vida útil, siendo además creyente de un amor más allá del acto sensual.
aunque bien que escribió explícitamente sobre el delicioso también, y creyendo que no existe solo un amor ideal, sino muchas pasiones pasajeras, algo medio parecido a lo que muchos hipiosos de hoy en día llaman poliamor. Y pues no sin razón, ya que su vida sentimental empezó desde sus 13 años enamorándose de una cirquera, y luego de su prima Isabel, así que no solo lo del ocultismo y la masonería eran medio extrañas en este gran poeta. Como todo buen poeta, Rubén Darío era bien borracho y depresivo, cuestión que lo hizo querer quitarse la vida en una ocasión, cuando visitaba República Dominicana. Su amigo Osvaldo Basil y un empleado del hotel en el que se hospedaba se lo impidieron, pero el alcoholismo y la depresión seguían menguando su salud, hasta que finalmente muere en León, ciudad de Nicaragua. Y como si su oscura vida lo persiguiera hasta su muerte, hubo un conflicto en su deceso, en el que parientes y gente allegada a la viuda se disputaron los restos de Darío, incluido su cerebro. Fue tal el escándalo que inclusive el presidente tuvo que intervenir en aquel incidente. Número 3. Franz Kafka, alias El Cochinote. Bueno, quizá me pasé un poco con el título, pero lo cierto es que este autor austriaco, más conocido en el mundo de la literatura por su obra La Metamorfosis, era un ávido consumidor de esa literatura gráfica de mujeres mostrando sus cositas, del no por pues, y aunque nunca se casó, sí se sabe que le gustaba gastar parte de su capital contratando los servicios de las damas de la noche. Este muchacho me llena de orgullo. También se sabe que este escritor, nacido en el Imperio Austrohúngaro el 3 de julio de 1883, era bastante crítico con sus propias obras, llegando a quemar muchos de sus escritos por considerar que no estaban a la altura de lo que sus lectores merecían. De hecho, una de sus últimas voluntades, encomendadas a uno de sus amigos poco antes de su muerte, fue que quemaran todas sus obras para que el mundo no las conociera, por el mismo motivo antes mencionado. Pero afortunadamente su amigo, ya sea por la estima que le tenía o por no querer dejar que tan magníficas obras se perdieran en el fuego, o quizás simplemente por castroso de llevarle la contraria a Kafka, terminó publicando todas sus obras póstumas. Otro dato mucho menos interesante es que era vegetariano, y digo mucho menos interesante porque ya todos sabemos cómo son algunos vegetarianos, que si no nos lo recuerdan cada día no son felices, pero ya que nunca conviví con Kafka, quiero creer que él no era así. O eso espero. Pero algo que se contradice un poco con su vegetarianismo es que le tenía fobia a las ratas, así que probablemente, a pesar de ser muy vegetariano, bien que mató a alguna que otra ratita, pero eso ya es especulación propia. Kafka contrajo una pulmonía en el año de 1923 y en 1924 tuvo que trasladarse a Praga por esta razón. Lamentablemente, y debido a la ineficacia de la medicina en esa época, muere por complicaciones causadas por una tuberculosis de laringe el 3 de junio del mismo año. De alguna manera se podría decir que tuvo suerte, ya que siendo judío no tuvo que enfrentarse a las atrocidades del nazismo y sus campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, lugar donde tristemente sí perecieron sus 3 hermanas. Número 2. Julio Verne y su medio loca familia. Jules Gabriel Verne, o mejor conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, fue un escritor y dramaturgo francés, y reconocido principalmente por sus novelas de aventura y la gran influencia que tuvieron muchos de sus escritos en el género literario de la ciencia ficción. Nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828, el maestro Verne ya de por sí es bastante curioso con sus extrañas predicciones de eventos futuros en sus escritos, como por ejemplo el caso de su escrito de Viaje a la Luna, en donde la humanidad visita por primera vez nuestro satélite natural a bordo de un cohete, hecho que no es necesario decir que se recreó casi 2 siglos más tarde. Lo mismo pasa con su predicción del ascensor, el helicóptero, las armas de destrucción masiva, y eso solo por poner algunos ejemplos. Pero ¿sabían que su sobrino loco un día le disparó en una pierna? Pues sí, en el año de 1886 su sobrino de nombre Gastón lo interceptó cuando don Julio regresaba a su casa, abriendo fuego contra él. Lo más probable es que su objetivo no fuera su pierna, sino acabar con la vida del tío Verne. Afortunadamente, siempre digo afortunadamente en los casos horribles, lo más afortunado sería que nunca le hubieran disparado, pero bueno. Afortunadamente el sobrino no tenía tan buena puntería y el escritor solo fue alcanzado por una bala que perforó su pierna, provocándole una cojera de por vida. Su sobrino, por otra parte, fue capturado y pasó el resto de sus días en el loquero. Pero no solo eso, todo indica que el mismo hijo de Verne, Michael, estaba algo salido de la mente, y es que su padre lo metió a un internado y también estuvo en un manicomio por órdenes suyas,
lo que indica una de dos, o que el señor Julio Verne era medio canijo o que el hijo no andaba muy bien de sus tornillos. Por una u otra razón su hijo siempre lo odió, así que se podría decir que lo loco venía de familia. Afortunadamente sus otras dos hijas fueron hijastras y no heredaron la locura del padre. Fue Verne también parte de un grupo de escritores bastante misógino llamado Los 11 sin mujer, pero no duraría para siempre, pues chistosamente se salió de él cuando conoció y contrajo nupcias con Honorine de Vian Morel, de la cual eran las dos hijas que antes mencioné. El señor Verne muere el 24 de marzo de 1905, siendo paciente diabético y muriendo por la misma causa. Y ya como último dato curioso, una de sus obras más pesimistas fue encontrada y publicada hace apenas 26 años, titulada París en el siglo XX. Se tardó en ser publicada porque se temía que repercutiera directamente en la imagen pública de la que ya gozaba el escritor por el trasfondo trágico de la historia. Mark Twain, el hombre cometa. Y dejé para el último al hombre cuya principal curiosidad de su vida me parece la más extraña y romántica, por decirlo de algún modo. Samuel Langford Clemens, mejor conocido como Coronel Sanders, mejor conocido por su seudónimo Mark Twain, fue un escritor y novelista estadounidense, nacido en Florida, Missouri, el 30 de noviembre de 1835, conocido principalmente por sus obras Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, y por La receta secreta y el crujipollo. Ok, ya dejaré los chistes de Kentucky. Hablaría sobre su incursión en otras áreas, como la minería o ser piloto de algunas embarcaciones en el río Mississippi, pero no es tan interesante, aunque lo que sí es curioso es el saber que el seudónimo de Mark Twain lo adquirió bajo la inspiración de la letra de algunas canciones que le escuchaba entonar a trabajadores negros que laboraban en barcos de vapor en el mencionado río. También tuvo un fuerte interés en lo parapsicológico, nacido de un evento en el que pronosticó en un sueño la muerte de su hermano, por lo que empezó a inclinar cierta cantidad de su tiempo en estudiar ciencias ocultas, pero en el otro extremo también tuvo una gran afición por la ciencia y la tecnología, creando una muy buena amistad con el gran científico Nikola Tesla, quien le ayudó en la invención y patente de 3 creaciones, entre las cuales la de mayor éxito económico fue un álbum de fotos autoadhesivas que funcionaba a base de un pegamento seco, que bastaba solo con humedecerlo un poco para poder pegar las fotografías. Se podría decir que al maestro Twain le debemos los álbumes de Dragon Ball. ¿Vieron cómo me las ingenié para meter 2 veces los álbumes de estampitas de Dragon Ball en este top? Y terminamos con la última y más grande curiosidad de Mark Twain. El escritor en sus últimos años lamentablemente pasaba por una depresión severa, ya que una de sus hijas, su nieta, su esposa y uno de sus mejores amigos habían fallecido con una diferencia de tiempo muy corta. Este estado de ánimo se reflejó en los escritos del autor. Sin embargo, para suerte del autor, su último deseo se vio cumplido en su muerte. Twain había nacido el mismo mes en el que el cometa Halley visitó la Tierra, y una de sus mayores ilusiones era irse con él. Hubiese sido trágico para el escritor el que su vida no terminara en ese tiempo, pero así fue. Un día antes de que el cometa visitara la Tierra, Mark Twain muere de un infarto al miocardio, el 21 de abril de 1910. Y no solo eso, los astrónomos aseguran que el paso del cometa Halley en ese año ha sido el más impresionante que ha tenido cometa alguno en la historia de la humanidad, siendo que algunos comentarios que recabaron de aquel suceso dicen que el cielo nocturno parecía cubierto de escarcha y presentaba un color gris brillante, como si millones de luciérnagas hubiesen escapado y adornado el cielo en aquellos días. Esta se me ha hecho de las curiosidades más hermosas en la historia de personajes famosos, aunque tiene que ver con la muerte del personaje famoso, pero bueno, tengan en cuenta que también era la mayor ilusión del maestro Twain. Y hasta aquí llegamos hoy, mis hermanos. Les agradezco mucho si llegaron conmigo hasta el final. Denle like si les gustó y suscríbanse, que ya saben que mi corazón se llena de amor al saber que les gusta lo que hago. Ya saben que los amo y les envío todo mi cariño de corazón, de palabra y de mente. Les mando un besote, ¡mua!, mis hermanos. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. Chau, chau.